Nos acompaña desde nuestros estudios en la capital mexicana Samuel González. Él es experto en temas de seguridad pública. Queríamos comenzar preguntándole cuál es su primera lectura que se le puede hacer a este crimen. Pues efectivamente, Patricia, es un hecho gravísimo que pone en jaque a todo el Estado mexicano y a la democracia mexicana misma. Tenemos 12 elecciones a gobernador este próximo domingo y bueno, pues todas ellas están, digamos, también puestas en jaque por precisamente el asesinato de este candidato del PRI. Claro que sí. Antes de hablar de las repercusiones que tendría en la campaña, ¿hay alguna evidencia en México de la infiltración de dineros del narcotráfico en las campañas políticas? ¿Se puede asociar este crimen con la guerra frontal del gobierno contra las organizaciones de narcotraficantes en México? ¿Con Sinaloa? Yo creo que sí se puede asociar a esta guerra. Es evidente el contexto en el que se está dando este crimen, una guerra entre los Zetas contra el cártel del Golfo. Ese es el contexto reconocido por todos, que tiene amplias repercusiones a nivel local y también a nivel nacional. Y desde luego, desde hace tiempo nosotros hemos denunciado la presencia de dinero negro en las campañas políticas de varios partidos políticos de todos los colores. ¿Y cómo se podría armar este rompecabezas en este crimen contra el candidato priista de Tamaulipas? ¿Esto puede ser un mensaje contundente al gobierno o puede haber allí algún tema pendiente entre campañas o con organizaciones delictivas? Es muy pronto para especular, pero yo creo, Patricia, que tenemos muy claramente dicho por parte del propio Ejecutivo Calderón, lo que está él implicando en su frase es que este es un crimen de la delincuencia organizada. Es decir, hay un reconocimiento explícito por parte del Ejecutivo Federal de que estamos en presencia de un homicidio realizado por la delincuencia organizada. Todavía no sabemos las razones, sí conocemos el contexto de esta lucha entre el cártel del Golfo, apoyado por el Chapo Guzmán, contra los Zetas, y esa es una realidad que ha tenido golpes en las últimas semanas en este país y que ha tenido repercusiones, como tú también lo sabes, en, por ejemplo, la consignación del candidato del PRD al estado de Quintana Roo, Greg Sánchez, por vinculaciones con los propios Zetas. En ese proceso es que se enmarca este homicidio. Ahora, en México, ¿hay confianza o al contrario, hay grandes dudas de que los responsables puedan ser identificados y castigados? Mira, desafortunadamente, los datos que publicaba el otro día un periódico como El Universal es que el 95% de los homicidios que han pasado en los últimos 3 años no está siendo investigado. Solamente el 5% de los homicidios que se han dado en el país son homicidios que están siendo investigados por las instituciones oficiales. Es decir, desafortunadamente en México los homicidios por delincuencia organizada no son aclarados por parte de la autoridad. Hablemos ahora sí de las repercusiones que tendría en la campaña de aquí al domingo. Ya el candidato del PAN en Tamaulipas canceló sus actos políticos. También tengo entendido que un diputado federal, el señor Di Constanzo, pidió la suspensión de las elecciones en varios estados. ¿Cómo crees que este homicidio va a afectar la campaña rumbo a estas elecciones locales de este domingo? Yo creo que está afectando no solo las campañas, sino el propio proceso político en general en el país y desde luego a la sociedad entera. Está conmocionada por este nuevo giro, por esta nueva ventanada de violencia que se ha dado en el país, que no ha parado en los últimos 5 años. Es un proceso que no es de ahora, es un proceso que se viene acelerando, es un proceso que no va a parar, Patricia, hasta que exista un pacto político de cambio entre los políticos mexicanos y los empresarios mexicanos para postular una nueva regla de comportamiento social en el país. Mientras hablamos de eso, ¿se sabe de políticos amenazados que hayan denunciado amenazas en su contra o contra su familia?
Sí, ha habido por parte de diversos partidos políticos, entre ellos el PAN, desde luego solicitudes justamente a partir del homicidio de un candidato a la presidencia municipal de un municipio justamente en Tamaulipas. El propio PAN solicitó el apoyo al gobierno federal para generar la protección de sus candidatos. Es decir, estamos enmarcados en una crisis que tiene que ver con la seguridad de todo el proceso político, Patricia. Ahora, Samuel, hablando de ese pacto que propones entre el gobierno y los empresarios, ¿se vislumbra algún cambio en la ofensiva del gobierno para combatir la violencia y este crimen organizado? Por ejemplo, como el cambio anunciado cuando el presidente visitó Ciudad Juárez. ¿Se ve algún cambio de rumbo y se ve algún resultado si es que ese cambio se produjo? Todavía, desafortunadamente, tenemos solamente algunos de los elementos que debería de tener una estrategia amplia como la colombiana, como la que encabezó el presidente Uribe y como la que ha prometido el presidente Santos en Colombia. Desafortunadamente en el país la estrategia todavía sigue coja, le faltan elementos, tiene que lucharse contra el desmantelamiento de la empresa criminal que no se ha hecho en este país, por intereses también muy claros de financiamiento de campañas políticas. También no se han hecho todos los proyectos sociales en los que se embarcó el presidente Uribe. Nosotros tenemos graves problemas en nuestros ayuntamientos que no tienen los municipios recursos suficientes para poder brindar los servicios municipales y poder hacer el cambio que los niños y los jóvenes requieren para que no se embarquen en ser parte de estas pandillas que luego trabajan para la delincuencia organizada. Es decir, la estrategia del gobierno mexicano sigue siendo coja.